Buenos días. Estoy saludando a cada uno de los hermanos de la Iglesia Siervos de la Palabra y nuestros demás amigos, invitados que nos acompañan a esta hora en este devocional, donde estudiamos la Palabra de Dios y oramos encomendándonos al Señor, encomendando el día a nuestro Señor. Muy bien, les invito entonces para que leamos juntos la Escritura, oremos y tengamos un tiempito para comenzar este estudio de este tema del nuevo nacimiento que vamos a comenzar a partir de hoy. Entonces les animo para que abramos la Biblia en el Salmo 121. Salmo 121. Leamos juntos este salmo que es corto y oramos al Señor. Alzaré mis ojos a los montes, dice el Salmo 121. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Demos gracias a Dios. Señor, te damos gracias a esta hora de la mañana por este día que nos regalas, Padre. Señor, grande eres tú. Tú gobiernas todo el universo. Confesamos públicamente tu grandeza, Señor, tu soberanía, tu dominio sobre todo el universo, pues tú eres el creador, el omnipotente, Señor, y nada hay que esté fuera de tu control. Todas las cosas suceden porque tú las autorizas, las ordenas. Señor, gracias porque nos regalas un día más de vida y salud. Nos permite, Señor, abrir los ojos y tener vida en esta mañana. Agradecemos el día de ayer, esta semana, Señor, que está llegando a su final. Agradecemos tus bondades, tu misericordia, agradecemos los momentos felices, alegres. Agradecemos, Señor, también las dificultades. Agradecemos las pruebas, la corrección, la disciplina. Por todo te damos gracias, Señor, pues tú eres soberano, eres un Dios de amor que nos guarda, nos disciplina, nos corrige y nos das todo y cada una de las cosas que tenemos, Señor. Por tu voluntad hemos llegado hasta aquí, tenemos todo lo que tenemos, Señor, y sabemos que todo lo que viene en el futuro es lo mejor para nosotros, Señor, porque viene de tus manos. Te damos gracias, Padre, y encomendamos en tus manos este tiempo de devocional para que nos guíes en el entendimiento de esta doctrina que vamos a estar meditando por estos días, Señor. Yo te doy gracias, Padre, y encomiendo entonces en tus manos este momento. Danos iluminación y entendimiento con tu Espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Qué bien cae un cafecito a esta hora. Demos gracias al Señor. Muy bien. Voy a invitarles entonces para que comencemos, como lo habíamos dicho en el día de ayer, este estudio a manera de devocional diario. No sé cuántos días vamos a gastar, déjenme, yo miro la hora para no irme a pasar. Muy bien, y vamos a ver hasta cuántos días nos vamos a demorar estudiando este tema. ¿Qué significa nacer de nuevo? Para ello doy gracias al Señor que nos ha permitido tener y que llegue a nuestras manos en primer lugar la Biblia. Ese es el libro por excelencia y en el cual nos fundamentamos en todo lo que hacemos como cristianos. La Biblia está en primer lugar. Y en segundo lugar, esta guía de estudio, este material que dejó nuestro hermano, el pastor R.C. Sproul, un maestro de la palabra, y vamos a tener también este manual como texto guía. ¿Qué significa nacer de nuevo? Y vamos a leer este tema, vamos a estudiarlo despacio, punto por punto, aspecto por aspecto. Como habíamos dicho, el pasaje estándar, el pasaje base de este tema está en el Evangelio de Juan, en el capítulo 3, el cual comenzamos, ya lo estuvimos leyendo el día de ayer,
y les invité para que también lo volvieran a leer y lo leyeran muchas veces. Ojalá hasta el punto de que nos lo lleguemos a aprender de memoria esa porción bíblica. El Evangelio de Juan en el capítulo 3, donde está ese momento en que Jesús dialoga con un hombre llamado Nicodemo. Quiero introducir hoy este tema leyendo un comentario previo que hace el Dr. Sproul en su texto, en su libro. Me parece oportuno y me parece muy bueno a manera de introducción, repito. Les leo a continuación porque sé que muchos, la gran mayoría no tienen el libro guía, pero no interesa porque yo se los voy a estar compartiendo, ampliando y explicando con la escritura. Dice así el texto del Dr. Sproul, a manera de introducción de este tema, repito. Una vez conversé con un señor que quería aprender más acerca de la fe cristiana. Él dijo que se consideraba cristiano y quería saber más acerca de lo que implica cristianismo, pero me advirtió: no quiero ser un cristiano nacido de nuevo. Qué interesante, ¿no? Quería ser cristiano, pero no quería ser nacido de nuevo. Primera pregunta para uno hacerse en el desarrollo de esto: ¿es esto posible? ¿Tiene esto sentido lógico y acuerdo a la verdad bíblica? ¿Yo puedo ser cristiano pero sin nacer de nuevo? Qué interesante. Eso es como decir: deme una mazamorra, en el término colombiano, ¿cierto? Perdón por el término, es un alimento nuestro. Deme una mazamorra pero que no contenga maíz. Tremendo, ¿no? Que no haya sido hecha con maíz. Eso suena como ilógico, pero bueno. Así mismo sucede con esto que estamos leyendo aquí, que este señor le propuso. Al oírlo, mi mente se trasladó a la campaña presidencial norteamericana de 1976, cuando Jimmy Carter se identificó como un cristiano nacido de nuevo. Recordemos que Jimmy Carter fue presidente de los Estados Unidos en aquella década del 70. Casi al mismo tiempo, Charles Colson, quien había sido consejero del presidente Nixon y resultó involucrado en el escándalo de Watergate, se convirtió a Cristo y escribió un libro titulado Nacido de Nuevo, que vendió millones de copias y hasta fue llevado al cine bajo el mismo título. El líder del partido Black Panther, Eldridge Cleaver e incluso Larry Flynt, el editor de la revista Hustler, entraron en escena anunciando al mundo que habían nacido de nuevo, aunque ahora Flint se declara ateo en el presente. De pronto la frase nacido de nuevo, que solo era conocida en un muy pequeño segmento de la iglesia, se convirtió en noticia candente y empezó a captar la atención nacional. Esa doctrina, ese concepto, ese fundamento nacido de nuevo, brilla por su ausencia. Perdón, incluso hasta hoy. Hay muchos fundamentos doctrinales valga la redundancia, de la sana doctrina bíblica, que lastimosamente hoy brillan por su ausencia desde los púlpitos, por varios motivos. Entre ellos, no los conocen. 2, no los consideran importantes. Al no conocerlos, pues no son considerados en importancia para tenerlos en cuenta para la predicación bíblica. Hoy la atención de la predicación bíblica, si es que es bíblica, se centra en otros temas y fundamentalmente en temas que emocionen a las personas, temas que ayuden a las personas a salir de sus crisis, de sus estados de ánimo, etc. Entonces esos son los temas en lo que hoy en día se ha convertido, entre comillas, la predicación. Pero estas verdades de la sana doctrina, de las doctrinas de la gracia, del fundamento bíblico, del mensaje del Evangelio, y uno de ellos entre muchos, el nuevo nacimiento, que no son anunciados hoy desde los púlpitos. Lastimosamente así es. Y ese término
según nos narra aquí la historia, el Dr. Sproul en la década de los 70, a raíz de esa película y a esa experiencia que vivieron estos altos políticos norteamericanos, empezó por lo tanto a coger fama y a extenderse desde ese momento, ¿no? Ser nacido de nuevo, ¿qué significa eso? Continuando aquí con la lectura del texto guía, en algún punto de todo ese despliegue mediático, el verdadero significado del concepto nacido de nuevo se oscureció. En consecuencia existe mucha confusión, incluso dentro de la iglesia, en cuanto a la naturaleza exacta del nuevo nacimiento. ¿Qué dice hasta aquí el Dr. Sproul en este momento? Que este concepto, como lo hemos venido comentando varias veces, nacido de nuevo, nuevo nacimiento, existe mucha confusión, no es claro, por lo tanto, el entendimiento que se tiene de esta doctrina es confuso, es casi nulo, digámoslo así. Y es muy triste porque es uno de los puntos de partida de lo que significa realmente ser cristiano, ¿verdad? El propósito de este estudio es examinar lo que significa precisamente nacer de nuevo. ¿Qué significa eso? ¿Y por qué debe ser claro para mí si soy cristiano y si digo ser hijo de Dios? Desde el punto de vista bíblico como teológico. Debo hacer notar, dice el autor del texto, debo hacer notar desde el principio que la frase cristiano nacido de nuevo, en un sentido reducido y técnico, es una redundancia. Esto se debe a que según el Nuevo Testamento, para hacerse cristiano, primero uno debe nacer de nuevo. Vamos a leer el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 5. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículos del 3 al 5, dice el Señor: respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es importante estas palabras de Jesús aquí en esta porción del Evangelio, porque nos está enseñando como punto de inicio el orden en el que suceden las cosas respecto a este tema. No se puede ser cristiano y decir, yo voy a ser cristiano y después nazco de nuevo. Eso no tiene sentido lógico. Primero hay que nacer de nuevo para poder ser cristiano. Y eso es lógico. A un ciudadano colombiano no le dan la cédula antes de nacer. Nadie en este momento puede decir, mi mamá tenía mi cédula y 10 meses después nací yo. Eso no tiene sentido. Primero se nace y los padres lo denuncian y un momento después recibe esa persona su documentación que lo acreditan como ciudadano colombiano o de un país o del país donde haya nacido esa persona. Lo que estoy enseñando para que medites, ¿cuál es el requisito? Primero tuvo que nacer para ser presentado ante las autoridades y le dieran su documentación. Pues así, en forma análoga, sucede con este tema que estamos estudiando. Primero nazco de nuevo, ¿sí? Y después, seguidamente, es que puedo y digo que soy cristiano. Porque Jesús dice, si no se nace de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Porque el reino de Dios es oculto para los que no han nacido de nuevo. Esa es la razón. Quien no ha nacido de nuevo por voluntad y autoridad soberana de Dios, no puede ver el reino de Dios. No puede entender el reino de Dios. Las personas que podemos ver el reino de Dios y entender el reino de Dios son aquellos que hemos nacido de nuevo y hemos sido llenos del Espíritu Santo, punto de partida. Porque el reino de Dios
Lo podemos ver mediante la dirección del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible ver y entender el reino de Dios. Porque el reino de Dios ya está aquí, está presente. El reino de Dios no es algo que apenas va a venir, que apenas va a suceder. Ya fue inaugurado, ya Cristo lo trajo, Él lo dijo. El reino de Dios en el tiempo presente, como lo tenemos claro, lo hemos meditado muchas otras veces, es la iglesia del Señor. Es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno de Dios. Es la iglesia, ¿cierto?, dirigida va por la palabra de Dios, que es la fuente de autoridad de la iglesia, la suprema autoridad, la palabra. Por ese motivo, entonces empezamos a entender ya el hilo conductor de este tema. Por eso Cristo lo dijo, es necesario primero nacer de nuevo para poder después entender y que venga el resto. Sin el nuevo nacimiento en forma previa es imposible el resto de cosas. Por lo tanto, si una persona nace de nuevo, es cristiana. Esta es una frase ciertísima y afirmativa y por lo tanto no tiene cavidad para ninguna contradicción o intentar decir o enseñar lo contrario. Por lo tanto, decir que alguien es un cristiano nacido de nuevo es como decir que es un cristiano. El Nuevo Testamento no conoce otro tipo de cristiano. Si alguien ha nacido de nuevo, está convencido que ha nacido de nuevo, puede decir con toda seguridad que es un cristiano. Puede decirlo con toda seguridad que es un cristiano. Además, el término nacer de nuevo es un sinónimo popular del término teológico regenerar. El concepto doctrinal del nuevo nacimiento está ligado, está unido a la doctrina de la regeneración. Si alguien ha nacido de nuevo y es cristiano es porque fue regenerado por la obra soberana del Espíritu Santo. Y si alguien fue regenerado, eso implica por lo tanto que ha recibido el nuevo nacimiento. No se puede hablar de lo uno sin lo otro. Están íntimamente unidos, ligados. Y como lo estamos diciendo, quien ha nacido de nuevo entiende que ha sido regenerado. Y quien ha sido regenerado entiende que ha nacido de nuevo. Y quien ha nacido de nuevo y ha sido regenerado comprende que es un hijo de Dios. Nadie puede creerse ser hijo de Dios diciendo yo soy hijo de Dios, pero no he necesitado eso que llaman nuevo nacimiento, ni regeneración del espíritu, o nada de estas cosas y muchas más. Eso, reitero, no tiene ningún sentido lógico, creer o decir ese tipo de cosas. No conozco ninguna iglesia en la historia del cristianismo que no haya tenido una doctrina de la regeneración. Una iglesia bíblica, una iglesia que anuncia la verdad del Evangelio, conforme Jesucristo enseñó y trajo el Evangelio, debe haber expuesto, predicado sus pastores o el pastor de esa iglesia ya hace muchos días y de vez en cuando está recordando y reiterando esta verdad, ¿cuál? Sobre el nuevo nacimiento y la regeneración. Porque en la iglesia se reúnen, o la iglesia es la reunión de todos los hombres que han sido regenerados y que han nacido de nuevo. Y por eso están en ese lugar llamado iglesia. Porque aquel que es nacido de nuevo, que es regenerado, que es adoptado como hijo de Dios, Dios no lo deja solo andando las calles para arriba y para abajo, viviendo solo en su casa el resto de su vida. No. Dios a esa persona la lleva, la une, la coloca, la entrega a su Hijo Jesucristo y Él lo reúne, lo lleva, lo coloca también en ese lugar llamado la iglesia. La iglesia, y por lo tanto en ese lugar, la iglesia, como está conformada por todas estas personas, el pastor
o los pastores de la iglesia constantemente están enseñando, recordando, aclarando, profundizando estos temas que son el punto de partida de esa nueva vida que están llevando las personas que están conformando esa iglesia. Por lo tanto, dos cosas aquí de acuerdo a lo que estamos diciendo: una iglesia bíblica que anuncia la verdad del evangelio, que predica el verdadero evangelio de Jesucristo, casi que periódicamente está enseñando, anunciando, recordando sobre el nuevo nacimiento. Está haciendo lo mismo con la regeneración y el resto de doctrinas que compenden, perdón por la redundancia, ese compendio de las doctrinas de la gracia. Y las personas, por lo tanto, asimismo, que conforman esa iglesia, esa comunidad, conocen, entienden muy bien, se han apropiado, en sus corazones están esas enseñanzas claras en sus vidas. Estas personas hablan claramente y explican claramente todas las doctrinas de la gracia porque han sido salvos, han sido llenos del Espíritu Santo, y estas verdades las aclara el Espíritu Santo: el nuevo nacimiento, la regeneración, la doctrina de la imputación, la doctrina de solo por gracia, solo Cristo, solo fe, solo palabra, la depravación total, la gracia irresistible, la elección incondicional, solo la gloria a Dios. Y todo este compendio que estoy diciendo las conoce una persona que realmente le ha llegado la luz del entendimiento del evangelio y ha sido lleno del Espíritu Santo y comprende por qué es hijo de Dios, por qué nació de nuevo, por qué fue regenerado, en dónde está y para dónde va y con quién camina. Esta es la razón, y esto es lo que nosotros, por la misericordia de Dios, nos proponemos aquí en nuestra iglesia: que nosotros, los que estamos conformando esta iglesia aquí en Palmira y en las distintas ciudades donde está la iglesia verdadera del Señor, porque no todos los lugares son iglesias verdaderas, lo digo con autoridad de la palabra, entonces comprendemos estas verdades. Todos los que estamos aquí en la iglesia comprendemos estas verdades, y en la iglesia constantemente se enseña, se recuerdan estas verdades, y debemos estarlas recordando constantemente, porque debido a las circunstancias, en algún momento, por los afanes del tiempo, por la situación o aquella, nos podemos enfriar, nos podemos desviar, podemos caer en desánimo por nuestra naturaleza humana, pero cuando recordamos estas verdades de lo que es Dios, de lo que Él ha hecho en nosotros, a dónde nos ha llevado, dónde nos tiene, con quién caminamos, para dónde vamos, lo que nos espera, todo esto que estamos diciendo, entonces la palabra de Dios, el Espíritu, mis hermanos en la iglesia me levantan y continuamos juntos, eso es. Pero es importante, como lo estamos viendo, entender todas estas fundamentos bíblicos. Eso es como decir, también igual, perdón por el ejemplo, pero cabe bien aquí para aclarar, decir que usted es ciudadano colombiano, pero no se sabe el número de su cédula, o que no tiene cédula de ciudadanía para demostrar que es colombiano. Es lo mismo. Si alguien dice ser cristiano, yo soy cristiano también, entonces preguntémosle: muy bien, explícame entonces qué has entendido o qué significa para ti nacer de nuevo, qué significa para ti la regeneración, ¿cierto? ¿Qué significa para ti la justicia imputada a tu vida? ¿Qué significa para ti la depravación total del hombre? ¿Qué significa para ti que es solo por gracia? Etcétera. A ver qué explicación recibimos de esa persona. Son las doctrinas que identifican realmente a un cristiano bíblico. Porque esas verdades, reitero, son las verdades iniciales. Esa es la leche espiritual que debe recibir un bebé recién nacido, precisamente. Entender esta verdad. Eso es. Entonces, les quiero dejar hasta allí con esta invitación. Hasta aquí, para que continuemos, si Dios quiere, en nuestro próximo devocional. Y creo y le pido al Señor que haya podido animarlos. Si tú ya eres cristiano, me refiero a mis hermanos que nos están acompañando en este devocional, pues
sigamos recordando, sigamos leyendo, volviendo a estudiar para aclarar más, para que no se nos olvide. Y al mismo tiempo te invito para que compartas este estudio, este devocional con amigos tuyos, familiares, que tú deseas que ellos conozcan y entiendan de esto, para que quiera Dios tener gracia con ellos. Comparte este estudio que es muy importante a tus familiares, amigos, invitados. Comparte, dale compartir allí en el teléfono, en el computador. Y aquellos a quienes Dios tiene designados, te aseguro que van a entender, lo van a escuchar, y Dios va a hacer algo, porque eso es lo que nos enseña la Escritura. Entonces te invito para que continuemos y multipliquemos esta enseñanza. Es necesario que las personas escuchen esta verdad de este Evangelio. Es necesario, es nuestro deber, es nuestra obligación. O que las enseñes literalmente, o aprovechando estos medios tecnológicos, pues compartamos y multipliquemos esta verdad del Evangelio aquí en nuestro medio, entre nosotros mismos. Te hago esa invitación. No te quedes únicamente con el entendimiento para ti, lo cual es importante, claro que sí, pero no te quedes con él. Compártelo, extiéndelo, por favor. Es nuestra tarea, te lo reitero, es nuestro deber. Hagámoslo para la gloria de Cristo Jesús, para que Él sea glorificado y para bendición de nuestras vidas. Un abrazo. Entonces vamos a dejar por hoy por allí, y vamos a orar para encomendar en las manos del Señor. Y aquí queda la motivación y la invitación para el próximo devocional. Vamos a continuar de aquí en adelante. Creo que has notado lo importante de recordar este tema constantemente una vez más y aprenderlo con bastante profundidad. Vamos a darle gracias al Señor, vamos a orar y a encomendar en las manos del Señor este día. Padre, te damos gracias a esta hora de la mañana por esta palabra que nos estás dando. Qué importante, Señor, es recordar lo que ya hemos entendido, tal vez, aclarar, profundizar. Es muy bueno, Señor, para que no se nos olvide y para que haya más claridad cada vez que volvamos a escuchar lo que ya nos han enseñado, para que sea bien clara la verdad y la podamos vivir primeramente para nosotros y enseñarla también con aquellas personas que tú coloques en nuestras vidas, para que les compartamos esta verdad. Debo tener esta verdad bien clara para poderla vivir y poderla enseñar también, Padre. Yo te pido, Señor, que nos ayudes y que nos des la dirección, la iluminación, la llenura de tu Espíritu, para que se cumpla este propósito, para que Cristo sea glorificado, Señor, en nuestras vidas, y para que seamos bendecidos nosotros al vivir esta verdad y apoderarnos de esta verdad para nosotros, Señor. Encomiendo en tus manos cada una de las personas que han escuchado en esta mañana. Coloca en cada uno de nosotros ese deseo de compartir estas verdades, Señor, de extender y multiplicar estas verdades. Encomienda en tus manos este día, Señor, líbranos del mal y del peligro, por favor, y danos la provisión para este día en todas nuestras áreas, la provisión para nuestra vida humana, material, y la provisión para nuestra vida espiritual, Señor. Te lo encomiendo, Padre, y te lo pido humildemente. Bendícenos, guárdanos bajo tus alas, líbranos de las tentaciones del enemigo, líbranos del mal y el peligro, pues dependemos es de ti, Señor, pues somos débiles y frágiles. Danos tu bendición, tu permiso para terminar este momento y continuar en este día, Señor, dándote la gloria y las gracias por todo. Tu bendición entonces con nosotros, Señor, la pedimos en este momento. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos acompañe, y que Cristo nos llene con su paz. Demos gracias al Señor por todo en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos y hermanos, un abrazo, Dios les bendiga. Espero haberlos motivado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, y nos vemos en el próximo devocional. Un abrazo para todos.